Vamos a dar paso a Concepción Escobar, como ya pues Rundos la ha presentado, profesora de la UNED y directora del Centro de Estudios de Derecho Internacional de la Cruz Roja. Pues desde la Universidad CEU Cardenal Herrera trasladamos nuestro profundo agradecimiento a que, que haya querido participar con nosotros y colaborar en este congreso. Y sin más dilación le doy la palabra. Bienvenida, Concha. Muchísimas gracias. Espero que me podáis ver bien y que podáis seguir la intervención. En primer lugar, no sé si me oís, es que yo oigo retorno. Se oye bien. Ahora lo decimos a los técnicos. Apago el micrófono. Sí, por favor, porque oigo retorno. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a participar en este congreso y mi felicitación por la celebración del mismo, aunque no sean las mejores circunstancias, el simple hecho de que se pueda celebrar me parece que es ya suficientemente importante. Y antes de comenzar mi intervención, me vais a permitir que tenga un recuerdo sentido de cariño y de solidaridad con todas las víctimas de la Dana, en especial con las de la comunidad, de las de la provincia de Valencia, pero también en otras provincias y en otras comunidades autónomas del país. Realmente estamos en una situación totalmente dramática y a pesar de todo me parece que hay que transmitir dar un mensaje de esperanza. Todo el mundo está pendiente, y cuando digo todo el mundo me refiero a literalmente todo el mundo está pendiente de lo que está pasando en España, de la situación tan dramática en la que nos encontramos. Como algunos sabéis, yo acabo de volver de la conferencia internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que se ha celebrado en Ginebra durante toda la semana pasada, y las muestras de cariño, de solidaridad, de apoyo que hemos recibido de todas las delegaciones, tanto de las sociedades nacionales como de los gobiernos, ha sido abrumadora hasta el punto de que en muchas ocasiones nos hacía saltar las lágrimas. Por tanto, creo que recordar a todas las víctimas, que no son solamente los que han desaparecido, sus familias, todos los damnificados, es especialmente importante en este momento, sobre todo en un congreso que está dedicado a hablar de víctimas, de un tipo específico de víctimas que son las niñas soldados. El profesor Cardona se ha referido antes a la situación mundial de las niñas soldado y a la situación de las niñas soldado. La ha centrado especialmente en la situación de las niñas soldado con discapacidad, pero ha hecho referencia ya a algunas cosas que me facilita seguir adelante con mi intervención. Por mi parte, yo lo que pretendo hacer es una presentación general de cómo el derecho responde de alguna manera a la protección de las niñas que se encuentran en esa situación anómala en la que hablamos de las niñas soldado. Permitidme en primer lugar que empiece señalando que el fenómeno de los niños y las niñas soldado no es un fenómeno nuevo. La presencia de mujeres acompañando al ejército en campaña ha sido algo relativamente frecuente, siempre en una condición muy específica. Estoy pensando, por ejemplo, en las soldaderas, en las vivanderas, en las aguadoras, e incluso acaban teniendo un reflejo en alguna tradición popular de nuestro país, pero en el momento actual nos encontramos en una situación muy especial. Y nos encontramos en una situación muy especial porque después empezando en África, pero se ha extendido luego a otros lugares y América Latina en especial, aunque no solo, perdón, pero tengo un catarro considerable. Lamento que quizá tenga que parar en algún momento. Bueno, la situación, el alistamiento de niños, el reclutamiento y alistamiento de niños, por llamarlo de alguna manera, porque en ocasiones no es tal reclutamiento y alistamiento, sino que es secuestro forzoso para utilizarlos en el contexto de un conflicto armado dentro de fuerzas armadas
organizadas o de grupos armados no estatales ha ido increciendo. En el momento actual, el nivel de participación de niños en los conflictos armados vinculados de una u otra manera a grupos combatientes es muy elevado y si miramos el último informe o los últimos informes desde 1919, 1920 hacia acá del secretario general sobre los niños y los conflictos armados, nos encontramos con que dentro de ese contexto cada vez hay más niñas. Cada vez hay más niñas que originalmente eran utilizadas como niñas soldados, y empleo la palabra utilizadas de manera intencional, eran utilizadas como niñas soldado empezando por los conflictos armados no internacionales, sobre todo por los grupos armados no estatales, el caso de Colombia, del que seguro que hablarán algunos colegas que participan en el Congreso, es muy significativo, pero que en el momento actual se ha extendido y nos encontramos con la presencia de niñas soldado en todos los conflictos, tanto internos como internacionales. Incluso se ha llegado a hablar de que en algún momento el reclutamiento en determinadas zonas ha llegado hasta el 40% del reclutamiento y hasta el 40% de la composición de los niños soldados de manera genérica que están agrupados en un determinado grupo armado. Este fenómeno es un fenómeno que ha generado una enorme preocupación para la comunidad internacional. Simplemente, si me permitís, me gustaría dar 3 ejemplos que están vinculados con Naciones Unidas. Es un mecanismo de respuesta o mecanismos de respuesta o de formas de expresar la preocupación. Naciones Unidas, el secretario general nombra a un representante especial del secretario general sobre niños y conflictos armados o niños afectados por los conflictos armados, que incorpora como un componente muy importante el problema de los niños soldados. UNICEF aprueba los principios de París sobre el tratamiento de los niños en los conflictos armados, que también incluye una parte muy importante sobre conflictos armados. Y si vamos a los ODS, que últimamente parece que los estamos olvidando, en el objetivo 8.7 se incluye el adoptar todas las medidas necesarias para evitar el reclutamiento y la utilización de niños en los combates en el marco de los conflictos armados. Pero no solamente aquí, en la Unión Africana encontramos ejemplos similares, aunque no tengo tiempo en este momento de referirme a ellos. Esta preocupación de la comunidad internacional por la problemática de los niños que participan en conflictos armados, de los niños y niñas soldado, también tiene un reflejo muy importante en normas de derecho internacional. El profesor Cardona se ha referido ya a las normas de derecho internacional humanitario, en las que ha puesto el énfasis en que las normas se adaptan, están dirigidas fundamentalmente a la protección de las víctimas en conflictos y por tanto tienen un carácter de les specialis, pero también en normas de derecho internacional de los derechos humanos. Como muy bien ha señalado antes el profesor Cardona, estas normas no son normas que vivan de manera aislada, sino que son normas que se interrelacionan entre sí y que se tienen que interpretar conjuntamente. Sin embargo, sí quiero llamar la atención, sobre el hecho de que hay determinadas normas que solamente son aplicables a los niños y a las niñas soldados, que tienen una especialidad y que son las normas de derecho internacional humanitario, que añaden un plus a la protección genérica que ya de por sí tienen en el contexto de las normas de derecho internacional de los derechos humanos, que se aplican de manera general a cualquier persona y de manera especial a los niños. Bueno, pues si analizamos este conjunto de normas en su totalidad, como un todo, creo que hay una conclusión primera sobre la que me gustaría llamar la atención y que de alguna forma también lo ha puesto ya de manifiesto el profesor Cardona, y es que ni las normas de derecho internacional humanitario ni las normas del derecho internacional de los derechos humanos establecen ningún tipo de distinción entre la protección de las niñas y los niños. Es decir, no hay enfoque de género, única y exclusivamente hay enfoque
terminológico de género en la Convención contra la Discapacidad. Yo tengo más dudas de que el enfoque de género sea un enfoque sustantivo, pero en cualquier caso hay enfoque terminológico de género. En el resto de los instrumentos, sea derecho internacional humanitario, sea derecho de los derechos humanos, no hay distinción entre niñas y niños. Se habla de los niños de manera general, lo que no significa que las niñas no estén protegidas, están protegidas por las reglas especiales que se aplican a todos. Y solamente en algunas normas de derecho internacional humanitario, a las que luego me voy a referir, y en alguna convención de derechos humanos, la Convención para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, nos encontramos con referencias a la mujer y por ende también a la niña. Dicho esto, podemos decir que no hay, que el tema de las niñas soldado no está tenido en cuenta en el sistema internacional, el sistema de derecho internacional. Creo que no. Lo que pasa es que no está especificado, lo cual resulta especialmente grave. Y resulta especialmente grave por una razón, porque como luego voy a intentar poner de manifiesto, hay situaciones específicas que única y exclusivamente o que de manera especial afectan a las niñas soldado, utilizando esa terminología genérica, que obligan a hacer una interpretación especial de esa situación, que obligan a tener en cuenta su mayor nivel de vulnerabilidad. Y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a la cuestión de la violencia sexual, que también, pero hay una mayor vulnerabilidad de las niñas soldados frente a respecto de los niños soldados. Y es una vulnerabilidad que va a tener consecuencias muy importantes, no solo de manera general fuera del grupo armado el que se integran, sino también hay una vulnerabilidad especial interna dentro del grupo armado en el cual se integran, fundamentalmente cuando ese grupo armado es un grupo armado no estatal. Bueno, para poder dar mi visión global o dar una visión global de las cuestiones que afectan a la protección o al tratamiento de las niñas soldados, me gustaría diferenciar tres situaciones distintas o tres bloques de normas diferentes. Por un lado, las normas relativas al reclutamiento y al uso de las niñas soldado en el marco de hostilidades. En segundo lugar, las normas relativas a la protección del niño en el marco de las hostilidades y en general en relación con un conflicto armado antes, durante y sobre todo durante y después del conflicto armado. Y por último, las normas relativas a la protección especial que se reconocen para la mujer en este ámbito. Empiezo con las normas relativas al reclutamiento y uso de niños y por tanto de niñas en hostilidades. Bueno, la prohibición general de reclutamiento y uso de niños y niñas en hostilidades la encontramos de manera genérica en todos los instrumentos de derecho internacional humanitario, en las normas del derecho internacional humanitario consuetudinario, pero también en tratados internacionales que podemos calificar como tratados de derechos humanos. Muy rápidamente los menciono porque no se trata ahora de entrar en detalle en el articulado. Los 4 convenios de Ginebra, los protocolos 1 y 2, es decir, tanto en el marco de conflicto armado internacional como en el marco del conflicto armado interno, la Convención de Derechos del Niño, el protocolo a la Convención de los Derechos del Niño sobre la utilización o la participación de niños en conflictos armados, la Carta Africana sobre derechos y bienestar de la infancia, el convenio de la OIT número 182 sobre la prohibición y la acción inmediata para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, y algo que me parece de especial importancia porque se refiere al derecho consuetudinario, y es que, como quizás sabréis, en el marco del CICR, del Comité Internacional de la Cruz Roja, se ha venido elaborando, o se elaboró en su momento y es objeto de actualización permanente, lo que se denomina el Estudio sobre Derecho Internacional
humanitario consuetudinario. Ese estudio de derecho internacional humanitario está integrado por un conjunto de normas que han sido identificadas partiendo de la práctica de los estados en la aplicación tanto de las normas internacionales relativas a los conflictos armados como en las normas estatales y la práctica estatal relativas a los conflictos armados, incluidos manuales de doctrina de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el derecho internacional consuetudinario hay dos normas que son claves. La norma 136, que prohíbe el reclutamiento de niños, y la norma 138, que prohíbe el uso de niños en las hostilidades. Y quería terminar con esta referencia porque la prohibición del reclutamiento y del uso de niños y niñas en las hostilidades es, sin lugar a dudas, la primera de las manifestaciones, por decirlo de alguna manera, que afecta a los niños soldado. Y a las niñas soldado. El profesor Cardona decía que el reclutamiento de los niños y de niños y niñas está prohibido por el derecho internacional. Es un tema que puede admitir debate, pero matices, pero no tiene mayor importancia. Pero el problema es que para aplicar correctamente el concepto de reclutamiento y el concepto de uso en hostilidades, o para identificar el marco de protección que establece la prohibición de reclutamiento y uso de niños y niñas en las hostilidades, nos vamos a encontrar con algunos problemas. El primero, la edad. Bueno, hay diferencia entre si son 15 o 18 años, depende del instrumento, si es derecho internacional humanitario, si es derecho internacional de los derechos humanos, dependiendo de que sea reclutamiento o uso. El uso hay una prohibición, 18, pero el reclutamiento a partir de los 15 puede estar permitido dentro de determinadas condiciones, siempre y cuando que sea un reclutamiento voluntario. Hay que tener en cuenta que el reclutamiento puede ser forzado o voluntario y que las reglas que se aplican son distintas, pero en cualquier caso lo importante sobre lo que quiero llamar la atención es sobre el hecho de que se habla del reclutamiento. Cuando hablamos de reclutamiento hablamos de la captación de menores para integrarlos en grupos armados, bien sean fuerzas armadas, bien sean grupos armados no estatales. Y eso, aunque sea posible hacerlo de manera voluntaria o de manera forzada, en la práctica, cuando hablamos de niñas soldado, en la mayoría de los casos, el reclutamiento es siempre un reclutamiento, o es en muchas ocasiones un reclutamiento forzoso. Un reclutamiento forzoso que en ocasiones podemos vincularlo perfectamente con los conceptos de formas modernas de esclavitud. Antes se hacía una pregunta precisamente sobre ese tema al profesor Cardona, o con la prohibición del trabajo forzoso. Y ahora voy a intentar explicar por qué. Junto al reclutamiento, que afecta de manera igual a niñas y a niños, nos encontramos con el concepto de uso de los niños en las hostilidades. Aquí es donde realmente nos encontramos con el principal problema, y la Corte Penal Internacional se ha pronunciado ya de alguna manera en este tema respecto, en el caso Lubanga. Yo no voy a entrar en esa cuestión, puesto que hay una funcionaria de la Fiscalía de la Corte que va a hablar posteriormente de estos temas y quizás se ocupe de ellos, pero cuando hablamos de uso de los niños en las hostilidades, estamos hablando de uso activo, es decir, de participación directa o equilibrada o equivalente en las hostilidades. ¿Cuál es el problema? Es obvio que tomar las armas, transportar armas, transportar mensajes, puede ser considerado, son evidentemente participación en las hostilidades o formas equivalentes de participación directa en las hostilidades. Pero la situación en la que nos encuentran la mayoría de las niñas soldados es que, salvo en determinadas circunstancias, cuando, por ejemplo, son utilizadas como escoltas de los líderes dentro de grupos armados no estatales, algo
que estoy segura de que nuestros colegas de Colombia conocen perfectamente. Bueno, salvo en esos casos, normalmente las niñas soldado que han sido reclutadas realizan otro tipo de actividades, que son actividades de apoyo, pero que difícilmente pueden considerarse como actividades de utilización directa en las hostilidades, de participación en uso directa en las hostilidades. Por ejemplo, cocineras, empiezo por las más suaves, cocineras, transporte de habituallamiento, tareas de limpieza y organización de los campamentos, esclavas sexuales, las a las que se refería antes el profesor Cardona, con esa terminología que efectivamente se ha acuñado en África, pero que tiene una dureza especial al utilizarla. Se utilizan como instrumentos para destruir la moral del enemigo, se utilizan como escudos humanos en no pocos casos, etcétera. Si esto lo unimos al hecho de que normalmente son menores que no tienen una mentalidad claramente, una mentalidad claramente formada, que son muy fácilmente influenciables, que no tienen sensación de miedo. En ocasiones, el niño tiene menos sensación de miedo que un adulto. La situación especial en la que se encuentran las mujeres es muy grave. Eso significa que no pueden ser, que no está, que pueden ser utilizadas legítimamente para esas actividades. Yo sinceramente creo que no, fundamentalmente por una razón, porque en cualquier caso se ha producido la prohibición de la obligación de no reclutar a niñas soldado de ninguna de las maneras. Y la obligación de no reclutar a las niñas soldado sí que llega hasta los 18 años. El problema es que una vez que se produce el reclutamiento, esas niñas soldados quedan completamente aisladas. Quedan aisladas de su comunidad, quedan aisladas de sus familias y privadas de protección. Tienen la protección, insisto, en la mayoría de los casos es en grupos armados no estatales, tienen la protección que les puedan dar los líderes, los dirigentes de esos grupos, que muchas veces son sus abusadores o son quienes las han secuestrado, quienes han forzado a las familias a entregarlas, porque a veces no son secuestros en sentido literal del término, pero lo son, puesto que obligan a las familias a llevársela para no destruir instalaciones, establecimientos familiares, para no destruir la comunidad, etcétera, etcétera. Veamos el caso de Boko Haram, por ejemplo. Bueno, en esos casos la niña pierde la protección y es necesario que se adopten una serie de medidas especiales. Esas medidas especiales nos vienen dadas fundamentalmente por normas de derecho internacional humanitario, a las que luego me voy a referir, pero en cualquier caso sí que quisiera señalar algo ya en este momento. Independientemente de que las niñas sean utilizadas, las niñas soldados sean utilizadas o no sean utilizadas en hostilidades, por el mero hecho de que han sido reclutadas para integrarse en un grupo armado, automáticamente tienen derecho a la protección general que tendrían los miembros de los grupos armados, como pueden ser, por ejemplo, médicos, como pueden ser personal religioso y otros, que no son combatientes, pero se integran en las Fuerzas Armadas. Y estoy pensando fundamentalmente en lo siguiente: condiciones de detención dignas, conflictos armados no internacionales y estatuto de prisionero de guerra, conflictos armados internacionales.
Con mucha frecuencia nos encontramos con una situación desgraciada en la que las niñas soldados, una vez que se produce la caída de un grupo o la toma de un grupo, las niñas son dejadas a su merced, no reciben ningún tipo de tratamiento ni de protección, porque se considera que en realidad ni eran prisioneras de guerra ni eran detenidas en el concepto, en el contexto de un conflicto armado no internacional. Segunda categoría o segunda situación en la que se van a encontrar las niñas soldado y que afecta y que les ofrece, les otorga a un sistema de protección. Tanto el derecho internacional humanitario como la Convención de Derechos del Niño y también la Convención Africana y otros instrumentos reconoce una protección especial a los menores, a los niños que están afectados. Aquí ya no estoy hablando de niñas soldado, estoy hablando de niñas que se ven afectadas por el conflicto armado. Pero es que una niña soldado se ve afectada por el conflicto armado con independencia de que sea niña soldado. Las normas de derecho internacional humanitario establecen una obligación de dar un trato preferente y especial, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran los menores de edad, tanto en el marco del conflicto armado internacional como en el marco de los conflictos armados no internacionales. En el caso del conflicto armado internacional es muy simple, lo encontramos, esas referencias las encontramos claramente en el protocolo adicional primero. En el conflicto armado no internacional es de aplicación el artículo 3 común, al que antes hacía referencia el profesor Cardona, como también otras disposiciones que aparecen recogidas en la convención en el protocolo segundo. Si pensamos un poco en qué tipo de protección, aunque luego vuelva sobre ello, en el marco del derecho internacional humanitario, se está pensando fundamentalmente en condiciones de alojamiento separados, estoy hablando de niños, separados de los adultos, tanto si es en campamentos, en campos de prisioneros de guerra, como si es en centros de detención o centros de retención o de asignación forzosa de alojamiento para la población civil. Eh, estoy pensando en atención médica, acceso a la educación, el derecho a tener un contacto mínimo con sus padres o al menos con la comunidad de origen, dependiendo lógicamente de que estemos en una situación de que podamos identificar que esa persona, que esa niña es una niña soldado. Y estas normas de derecho internacional humanitario, de los convenios y de los protocolos, se completa con una norma que es especialmente importante para el caso que ahora nos ocupa, que es dentro del derecho internacional consuetudinario, la norma 135, que dice literalmente lo siguiente: los niños afectados por los conflictos armados tienen derecho, a un respeto y protección especiales. ¿Por qué? Porque son personas altamente vulnerables. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño remite en el artículo 38 a la obligación que tienen los Estados de aplicar en un conflicto armado las normas del derecho internacional humanitario que protegen a la población civil y, de manera particular, asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. La protección de los niños, tal como se lo acabo de señalar, es una protección general, pero como es obvio, se aplica sin ningún género de dudas a las menores, a las niñas soldados. ¿Por qué? Porque la niña soldado, sea combatiente o no sea combatiente, es decir, participe directamente en las hostilidades o simplemente acompañe al grupo armado porque ha sido reclutada por el grupo armado, a pesar de ser una niña soldado, es una niña y por consiguiente tiene derecho a ese trato especial que los convenios de Ginebra y la Convención de Derechos del Niño reconoce a los menores. Pero es cierto que no se habla específicamente de las niñas y menos aún de las niñas soldadas. Tercera situación o tercer mecanismo a través del cual
nos encontramos con unas formas de protección a las niñas soldado, tanto en el marco del derecho internacional humanitario como en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. La protección de la mujer. En los convenios de derecho internacional humanitario, desde los reglamentos históricos de finales del 19 y principios del 20 hasta los convenios de Ginebra en sentido estricto y los protocolos adicionales, han venido reconociendo la obligación de otorgar un trato especial a la mujer. Un trato de protección especial a la mujer que, si me permiten, pensemos en 1949, este año se cumple el 75 aniversario de los convenios, de la adopción de los convenios de Ginebra, de los 4 convenios. En 1949 se entendía en términos fundamentales de moralidad y pudor. Seamos realistas, en lo que se estaba pensando era evitar que se produjeran situaciones como las que se habían producido históricamente, pero que sobre todo fueron especialmente graves durante toda la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, violaciones masivas y sistemáticas de niñas y de mujeres por las tropas que entraban en un territorio y ocupaban un territorio o se desplazaban por un territorio. Y de lo que se trataba, en definitiva, era de impedir o de prohibir o de calificar, garantizar que que las mujeres, y dentro de las mujeres, las niñas, también iban a ver protegida lo que hoy llamaríamos su integridad sexual y sus derechos sexuales. Bueno, la terminología que se recoge en los convenios de Ginebra, incluso en los protocolos adicionales, que es, sin lugar a dudas, una terminología arcaica. Sin embargo, no nos debe de llevar a confusión, ni creo que deba ser suficiente razón como para criticar de manera sistemática la redacción que se contiene en esos convenios. Y no lo es porque posteriormente, si leen ustedes los comentarios que viene elaborando el CICR sobre los convenios de Ginebra y sobre todo, si vamos a los protocolos, a las normas de derecho internacional consuetudinario, al estudio de derecho internacional consuetudinario, años 2000, ya vemos que estamos ante una realidad mucho más comprensiva, mucho más acorde con la moderna terminología y sobre todo con la moderna concepción de los derechos de la mujer. Si me permiten, hay una norma que creo que tiene un especial significado, eh, que está recogida en la norma 134 que les leo. Deberán respetarse las necesidades específicas de las mujeres afectadas por los conflictos armados en materia de protección, salud y asistencia. Una mujer afectada por un conflicto armado lo es tanto si forma parte de la población civil como si está integrada en grupos armados y por consiguiente se aplica también a las niñas soldado. Esta obligación de carácter general, además, se completa con otra serie de reglas que también aparecen, otras normas que también aparecen recogidas en en el estudio sobre el derecho consuetudinario, que muy rápidamente les menciono, simplemente para que ustedes lo tengan en mente. La norma 93, está prohibida la violación y cualquier otra forma de violencia sexual. Artículo 94, está prohibida la esclavitud y la trata de esclavos. Norma 95, está prohibido el trabajo forzoso. Y las normas 119 y 120 que se refieren a la detención, en las condiciones en que tienen que estar detenidas las niñas soldado. Esta sí se aplica directamente, la 119 y la 120, las formas de detención que tienen que estar detenidas las niñas soldado, tanto en un conflicto armado internacional como en un conflicto armado interno. Pero además nos encontramos con otras con alguna institución de algún instrumento de derecho internacional de derecho internacional de los derechos humanos. No me voy a referir a todos, pero creo que sí es muy significativo el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, que
prohíbe la trata y explotación de la prostitución de la mujer. Y tenemos que recordar que las niñas soldado son en muchos casos objeto de trata y son utilizadas para la prostitución. Se nos ha olvidado ya, o a algunos se les ha olvidado ya, la triste práctica, la triste situación de las comfort women, las mujeres coreanas que fueron utilizadas como esclavas sexuales, y había muchas niñas, por las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, pero la misma situación se ha venido produciendo posteriormente a lo largo en los años posteriores. Y si pasamos revista a todas las situaciones en las cuales se han producido de una u otra manera ataques de conflictos armados, tanto internacional como interno, los ataques sexuales, el no otorgar a la mujer asistencia médica cuando está embarazada, el no concederle un trato especial para dar a luz de manera segura para ella y para su hijo, el no darles o reconocer a niñas soldadas, estoy hablando de niñas soldado en todos momentos, porque esto se está produciendo en la práctica, el no otorgarles condiciones especiales para que tengan a sus hijos con ellas y los puedan criar es sumamente importante. Esta forma de protección de la mujer, de las niñas soldado, respecto de sus derechos, su condición especial, sus necesidades especiales y en términos de protección de sus derechos sexuales y de su libertad sexual, tiene un significado especial y sobre el que quiero llamar la atención, porque en muchas ocasiones no solamente se recluta, entre comillas, a niñas para utilizarlas como esclavas sexuales o para casarlas forzosamente con miembros del grupo armado. Pensemos en la situación del ISIS, por ejemplo, o Boko Haram u otras situaciones que se están produciendo en África. No solamente se las recluta para cumplir esa función, sino que además, cuando termina el conflicto, se encuentran en una situación de desprotección absoluta, tienen una necesidad de protección especial en ese momento, luego me refiero a la rehabilitación, por una razón muy simple, porque ya están estigmatizadas, han mantenido relaciones sexuales sin por supuesto forzadas, pero da igual, son relaciones sexuales al margen de una relación estable aceptada por las comunidades de origen y por consiguiente no solamente han sido objeto de abuso sexual, han sido utilizadas como esclavas sexuales, además de eso, además se está impidiendo que luego, cuando termina el conflicto, puedan reintegrarse en sus comunidades y puedan reintegrarse también a una vida, puedan tener una vida ordinaria. Por eso la protección del derecho internacional humanitario de la mujer por las niñas soldados, por estas normas de derecho internacional humanitario, tiene un significado especial. Y añado un último tema, aunque luego me referiré a ello. No olvidemos que la utilización de las niñas soldado con fines sexuales en muchas ocasiones tiene una segunda finalidad y es la limpieza étnica de un determinado grupo de población en un determinado territorio. Bueno, esta protección ha alcanzado una manifestación, si quieren, diferente, una reacción. Hasta aquí estamos hablando de obligaciones que se imponen a los estados, medidas que tienen que adoptar y tomar para garantizar esta protección a las niñas soldados. Pero las violaciones de derecho internacional humanitario y gravísimas violaciones de derechos humanos han dado lugar también a una reacción en términos de derecho penal internacional. Y en ese sentido quisiera llamar la atención de los participantes en el Congreso sobre la importancia que tiene la tipificación de crímenes de guerra que están dirigidos a las niñas soldado o que afectan de manera directa a las niñas soldado. Estoy hablando sobre todo del Estatuto de Roma. Es obvio que el Estatuto de Roma tampoco hace una mención explícita a las niñas soldado, tampoco hace una diferenciación entre niñas y mujeres adultas, pero incluye disposiciones muy importantes
al menos voy a referirme a dos casos, no voy a mencionar artículos, pero voy a mencionarme a dos categorías que tienen un gran significado para la protección de las niñas soldadas. La primera es la tipificación como violación, como crímenes de guerra, tanto en conflicto armado internacional como en conflicto armado interno, de toda forma de violación y otra agresión sexual que se cometa contra cualquier persona. Evidentemente no solo las mujeres, no solo las niñas soldado, pero las niñas soldadas mujeres y las niñas soldados son las que están especialmente afectadas por esa situación. Y en segundo lugar, un tipo penal específico que sí va dirigido solo a las mujeres y que puede afectar de manera especial a las niñas soldado, que es el embarazo forzado, es decir, esa práctica absolutamente aberrante que consiste en algo que es fácil de entender, pero difícil de asumir en términos humanos y en términos morales, que es detener a una mujer, violarla de manera sistemática hasta conseguir que se quede embarazada, tenerla privada de libertad en un centro de detención, en un centro hasta que no puede interrumpir el embarazo sin peligro para su vida real, y obligarle de esa manera a que opte por una de dos, una vez que se la libera, o interrumpe el embarazo con riesgo de morir, evidentemente, o da a luz al hijo de su agresor, que lo ha hecho para estigmatizarla y que lo ha hecho para proceder a la limpieza étnica de un determinado grupo. El tipo penal, tal como está definido en el Estatuto de Roma, no se refiere a las niñas soldado. Es algo que se produjo de manera sistemática en el conflicto de la antigua Yugoslavia, que se ha producido de manera sistemática en Ruanda y en el conflicto, y se sigue produciendo en el conflicto de los Grandes Lagos, pero tiene la enorme virtualidad de que se aplica tanto en el marco de un conflicto armado internacional como en el marco de un conflicto armado interno. En el marco de un conflicto armado internacional, probablemente la práctica del embarazo forzado no se va a aplicar de manera generalizada en relación con las niñas soldado. Está pensado para mujeres que pertenecen a la población civil, que son parte de la población civil. Pero en cambio, si pensamos lo que está sucediendo en los conflictos armados internos, la situación en la que se encuentran niñas soldados a las que se obliga a tener hijos después de que han sido reclutadas por parte de un grupo armado no estatal, el embarazo forzado es evidentemente un instrumento, es un tipo penal que nos permite exigir responsabilidad penal a las personas que hayan cometido esos actos. Y por último, para no alargarme demasiado, quisiera hacer referencia a una cuestión que no es menor, ni muchísimo menos. Y es que cuando estamos hablando de niñas soldados y la respuesta desde el derecho internacional humanitario, desde el derecho internacional de los derechos humanos a la protección de las niñas soldado, estamos pensando fundamentalmente en imponer obligaciones a los estados para que no recluten, para que no utilicen niñas, para cómo deben tratar a las niñas soldado durante el conflicto armado, pero no estamos pensando en el posconflicto. Y el problema de las niñas soldado en un número importantísimo de casos, se ha dado también con el caso de los niños soldados, pero con un componente diferente. El problema de las niñas soldado es que cuando termina el conflicto, bien sea de manera definitiva, bien sea con un acuerdo provisional de paz, bien sea con un armisticio, bien sea por la desmilitarización de una zona como consecuencia de la presencia de tropas internacionales de paz y la disolución de los grupos armados que estaban operando en ese territorio, se produce la desmovilización y hay que iniciar un proceso de recuperación, rehabilitación y reintegración social de esas personas que habían estado movilizadas. Y en el caso de las niñas soldado tiene una especial dificultad por todos los motivos que antes he señalado, pero quiero recordar que
la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en el artículo 39, obliga a los Estados a promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de un conflicto armado, y eso incluye evidentemente también a las niñas soldado. La complejidad que está presente en la rehabilitación, en la recuperación, en la reintegración social de las niñas soldado impide realmente que esa tarea se pueda llevar a cabo única y exclusivamente y de manera unilateral por los estados afectados por el conflicto armado. Exige un programa de cooperación, programas de cooperación internacional, programas que han sido puestos en marcha por distintas organizaciones internacionales. No puedo ahora referirme a ellas, pero esos programas de cooperación internacional son tan importantes como la imposición de obligaciones para que los estados no recluten, no utilicen a niñas soldados en las hostilidades y no y protejan y no den un trato inhumano a las niñas soldado durante las hostilidades. Simplemente, y con eso ya termino, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que el tema de la problemática de la recuperación, la rehabilitación, la integración de las víctimas de los conflictos armados y de las niñas soldado es hoy en día una de las principales preocupaciones del movimiento internacional de la Cruz Roja, y que les remito a que puedan consultar las actas de las conferencias internacionales. Cada vez es más frecuente incorporar disposiciones de este tipo en las resoluciones que se aprueban en las conferencias. Este año se incluye también alguna referencia de este tipo, pero sobre todo desde la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y desde las sociedades nacionales se está llevando a cabo. Hay distintos programas ya establecidos para implantar, para favorecer la rehabilitación de las niñas soldado, y contribuir a estos programas es, a mi juicio, de vital importancia. Es una manifestación más del compromiso del movimiento internacional de la Cruz Roja con la dignidad humana, a la que antes se refería el profesor Cardona, y que estoy completamente de acuerdo con él. Cuando estamos hablando de protección de las niñas soldado, estamos hablando de protección de la dignidad humana. Nada más, muchísimas gracias. Quizá me he extendido más de lo previsto, pero yo lo dejaría aquí. Si se estima conveniente, podemos tener preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha, por un enfoque tan comprensivo de la situación y de las normas jurídicas que protegen a las niñas en el marco de los conflictos armados. Yo no sé si alguien tiene aquí alguna pregunta. Sí, Pedro Páez. Gracias, estimada Ruth. Profesora, muy agradecido por lo que comparte. Realmente el enfoque del derecho internacional humanitario con los últimos conflictos ha tenido unas variaciones, ¿no? Y en especial el hecho de Colombia. En su presentación nos hablaba que con la participación de las niñas en las hostilidades se tenía que tener en cuenta que una participación activa, ¿cierto? Pero esa participación activa se puede tener en cuenta como una ventaja militar. ¿Por qué? Porque hace un par de años en Colombia se hizo un bombardeo a una base guerrillera y murieron unos niños. Y se abre el debate de establecer a quién se le adjudicaba esa responsabilidad. Si al que estaba reclutando o a las fuerzas militares que bombardearon ese lugar. Entonces hay que establecer esa participación activa, puede establecerse también como una participación y dar una ventaja militar o no. Porque como bien nos dicen, muchos de los niños y niñas pueden portar armas, pero también pueden llevar información, están haciendo extorsiones para tener financiamiento a los grupos guerrilleros, entonces pues creo que sí se puede dar una ventaja militar, pero ese enfoque hay que determinar si esa responsabilidad va a ser a quien los están reclutando o a quienes hacen ese tipo de ataques a estos grupos armados. Muchas gracias.
Muchas gracias por el comentario y por la pregunta y por el comentario. Entiendo que es usted colombiano, entonces conoce la situación muchísimo mejor que la conozco yo. Cuando yo me refiero a participación directa en las hostilidades o equivalente, me estoy refiriendo a actos que son encomendados a niñas soldado, que tienen como finalidad lograr un objetivo militar o una ventaja militar. Eso es obvio, ¿eh? Por eso, transportar armas es participación, no es una participación directa en las hostilidades, no están combatiendo de manera directa, pero es una participación equivalente. Cuando estamos hablando de extorsión o de transmisión de mensajes o transporte de dinero u otros bienes para financiar la actividad militar, es una actividad equivalente. Esta misma categoría se aplica en el marco del derecho internacional humanitario respecto de los conflictos armados de carácter no internacional. Es perfectamente por ejemplo, les pongo un ejemplo, la secretaria del jefe que tiene el mando de una de las tropas de una de las partes combatientes no está y que se limita exclusivamente a hacer gestiones de administración, no está realizando actividad directa o equivalente. Pero si esa secretaria utiliza su condición de, entre comillas, personal no combatiente para transmitir información a terceros, para en su coche transportar material militar o material de información, o para secuestrar a una persona o para extorsionar, es obvio que estamos ante una actividad equivalente a la participación activa en el conflicto armado. En el caso de los conflictos armados no internacionales, la situación es mucho más difícil de modular, ¿eh? Y de calificar. Voy a intentar explicar por qué. Porque, claro, en el caso de los conflictos armados internacionales, los combatientes legítimos, que son grupos armados no estatales, no necesariamente están acuartelados siempre, no necesariamente están acantonados, a veces están mezclados en sus comunidades civiles y participan activamente en el combate. Esos elementos los tenemos que tener en cuenta, evidentemente, para saber. En cualquier caso, aun en el supuesto de que la niña soldado participe de manera directa en las hostilidades o a través de un mecanismo equivalente, está protegida en tanto que niña. El caso que usted planteaba es un caso un poco más difícil de calificar. Voy a intentar explicar mi opinión al respecto. Claro, se produce un bombardeo de un cuartel de la guerrilla, pongamos por caso. Creo recordar el caso al que se refiere, pero no quiero utilizar nombres. Se produce un bombardeo de un cuartel de la guerrilla y como consecuencia de ese bombardeo hay un número importante de niños que han muerto. ¿Quién es el responsable? Pues dependerá de las circunstancias. Sinceramente, creo que aquí no hay una respuesta absoluta. Dependerá de las circunstancias. Si tenemos en cuenta las circunstancias ordinarias en las cuales se producen este tipo de ataques, en las que en el marco de conflictos armados no internacionales, las niñas soldados son utilizadas en muchas ocasiones como escoltas de los líderes del movimiento armado. Y en otras ocasiones, los niños están colocados en una zona específica del campamento en la que clarísimamente operan como escudo humano. No se podría excluir que haya una responsabilidad conjunta, tanto de quien lanza el ataque armado, el bombardeo que provoca la muerte de niños, como del grupo militar, el grupo no, armado no estatal, que ha utilizado como escudo humano, lo que está prohibido por las normas de derecho internacional humanitario, a niños y a niñas soldado. Creo que con esto le he expresado por lo menos cuál es mi opinión. El problema con los que nos encontramos es que cuando estamos hablando realmente de conflictos armados no internacionales y de la incorporación de niñas soldados en grupos armados no estatales, la línea gris, desgraciadamente, es muy ancha.
Ese es el problema con el que realmente nos encontramos. Les estoy hablando de este caso, pero ha sucedido lo mismo en Mali, ha sucedido lo mismo en Siria y en otros territorios con la presencia del ISIS. Piensen, por ejemplo, en las esposas de los miembros del ISIS, de Daesh, y la situación. Bueno, en el caso de las españolas eran mayores de edad, pero de otras nacionalidades eran menores. Gracias. ¿Alguna pregunta por aquí? Bien, yo tengo una pregunta que nos manda la investigadora Blanca Palacián del Instituto Español de Estudios Estratégicos y nos habla sobre la efectiva aplicabilidad de la ley, de la norma, tanto para grupos armados no estatales como estatales en situaciones de conflictos fallidos como los de Sudán, especialmente cuando la atención internacional está enfocada en otro lado. Yo entiendo que lo que quiere reflejar Blanca es la diferencia del dicho al hecho, ¿no? Porque la impunidad ahí es muy grande, y luego plantear también el problema de los grupos terroristas como grupos armados y la guerra, todo lo que ello conlleva en la definición del conflicto armado y la aplicabilidad del derecho internacional humanitario. Muchas gracias, Concha. Bueno, gracias, Ruth. Bueno, la pregunta de Blanca es una pregunta muy, muy interesante. Si me permiten que haga una broma, es la pregunta del $1.000.000. Del dicho al hecho, como decimos en España, va mucho trecho. Pero voy a hacer una serie de matizaciones que me parece que son importantes para que las tengamos en cuenta. Primero, no hay conflictos fallidos. Hay situaciones fallidas, pero los conflictos, desgraciadamente, ninguno es fallido. Los conflictos armados están ahí, se están produciendo, se están cometiendo enormes violaciones del derecho internacional humanitario, se está atacando a personas. El problema real es cómo conseguir la operatividad efectiva de las normas protectoras que se derivan tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos, que entiendo que es a lo que le preocupa a Blanca. Son obligaciones del Estado. El Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para aplicar esas normas. Recuerdo que el Estado tiene la obligación no solamente de respetar, sino de hacer respetar el derecho internacional humanitario en su territorio por parte de terceros y por parte de cualquier individuo. Ha habido un debate importantísimo en la conferencia que acaba de terminar, en el que más de 120 delegaciones hemos insistido sobre la necesidad de respetar el principio, la obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario. Y si el derecho internacional humanitario no se aplica, tenemos la posibilidad y el deber, la obligación de poner en marcha los mecanismos existentes para depurar las responsabilidades. Si se trata del Estado, mediante las fórmulas de imposición de sanciones, y no estoy hablando del Consejo de Seguridad, que en la mayoría de los casos, a veces sí, pero en la mayoría de los casos, desgraciadamente, no resulta operativo. Pero se pueden adoptar sanciones en otros foros, se pueden adoptar determinadas sanciones de tipo unilateral bajo la fórmula de las contramedidas. Se pueden adoptar sanciones diplomáticas que las olvidamos con mucha frecuencia, pero que son eficaces en determinados ámbitos. Les pongo un ejemplo. Afganistán no ha podido participar en la Convención de Ginebra, en la Conferencia de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, porque no había ningún Estado que estuviera dispuesto a sentarse, ni ninguna sociedad nacional, de la Cruz Roja a la Media Luna Roja, que estuviera dispuesto a sentarse al lado del régimen ilegal talibán. Valorémoslo. Yo creo que un cierto sentido tiene, y sobre todo,
tenemos a nuestra disposición los mecanismos para depurar la responsabilidad penal internacional, tanto ante tribunales internacionales como ante tribunales internos. Y quiero recordar que el ejercicio de la jurisdicción internacional por la violación de crímenes internacionales, de las graves infracciones del Convenio de Ginebra, es una obligación que se deriva de los convenios, no es algo potestativo que los Estados pueden decidir que utilizan o no utilizan. Dicho eso, es obvio que para todas las sanciones y para toda la presión internacional que se puede deducir, juega un papel muy importante el interés de la comunidad internacional. Y en este momento, desgraciadamente, todo el interés está puesto en dos conflictos gravísimos, que son Ucrania y Gaza, y ahora Líbano también, Ucrania, Gaza, Líbano, y están dejándose de lado otras situaciones, se están olvidando, entre comillas, o dejando a un lado otras situaciones como Sudán, Mali, etcétera. No sé si con esto, Blanca, he respondido a tu pregunta, pero es lo que puedo decir por el momento. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna cuestión o duda? Bueno, pues muchas gracias, Concha, por haber estado ahí, haber estado apoyando durante el fin de semana, haber agarrado el toro por los cuernos, en el sentido de ver posibilidades de celebrar este difícil congreso que, no obstante, de momento está teniendo un nivel muy, muy alto. Así es que muchas gracias. A todos los demás participantes, gracias a ti. Les quería indicar que tenemos en la cafetería una media hora para el café y justo dentro de media hora, de lo que cuenta ahora, yo no sé si ahí hay un de esto, pero bueno, sincronizar vuestros relojes. Media hora venimos aquí porque tenemos una sorpresa muy bonita que han preparado unos profesores y una profesora y unos alumnos de la universidad, que les aseguro que les va a apasionar. Y les recuerdo que cada vez que haya un ponente, esté presencial o esté online, la QR de su currículum vitae aparece en la pantalla grande. ¿Vale? Pues vamos a tomar un cafecito, que nos lo merecemos, y volvemos en media hora puntuales para poder asistir a este evento tan bonito.